Bueno, muy buenas tardes para todos. Tengo el gusto de compartir con ustedes este espacio. Vamos a hablar de patrimonio, de múltiples perspectivas, de una publicación que nos va a llegar a todos. Tiene que ver muy seguramente con el trabajo de todos, con las expectativas de todos, con las frustraciones de todos, porque trabajar en patrimonio también trae a veces esos escenarios. Nuestros invitados del día de hoy son el profesor Manuel Salge de la Universidad Externado de Colombia, la magíster Alejandra Garcés de la Universidad de los Andes, el profesor Emilio Piazzini de la Universidad de Antioquia y la persona que tuvo como el olfato y la emotividad y la emoción y el motor para convocarlos a ellos y a otros autores más para desarrollar este proyecto editorial, que es Andrés Felipe Ospina. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a desarrollar un diálogo, espero yo, muy tranquilo, muy casual, muy emocional también, porque esto nos permea nuestro trabajo cotidiano y en nuestra vida como personas dedicadas al patrimonio, a los museos, al patrimonio material, inmaterial, etc. Entonces, me presento, mi nombre es Diana Pérez, yo soy museóloga. Actualmente tengo la feliz responsabilidad de ser la jefa de la División de Museos de la Universidad Nacional y pues por supuesto con una trayectoria no tan amplia, ni tan nutritiva, ni tan académica como la de nuestros invitados, pero pues pedaleando el tema de patrimonio desde una perspectiva pues muy vivencial. Entonces quiero comenzar esta corta jornada, porque efectivamente estos temas dan como para que hablemos días enteros, pero tenemos un tiempo restringido a la Entonces quiero comenzar haciendo unas pequeñas preguntas, un poco como en clave de reflexión, a conversar, y son las siguientes. Más que preguntas, reflexiones para que nos animemos a charlar. Una es si en el marco de la transmisión esto es hipotético, por supuesto, si en el marco de la transmisión de una posesión presidencial nos sorprende, alegra, preocupa o reivindica como custodios del patrimonio que la primera orden presidencial de un gobierno sea traer una urna con una espada antes de comenzar la transmisión. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sentimos con eso? Si en el marco de las estrategias actuales de devolución del patrimonio sería prudente, también esto es un caso hipotético, que el Museo de Arte Moderno de Bogotá le devolviera al Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia las colecciones que en su momento Marta Traba dejó en su custodia hacia 1969. Hipotético. Si a la luz de la teoría de las no cosas, que es parte como de los temas que están incluidos en el libro, en la publicación, nosotros vemos viable como expertos del patrimonio necesario, acertado, un proyecto de museo físico en Cartagena que resguarde en la superficie con nuevas condiciones medioambientales los restos de madera y objetos que se han logrado conservar a miles de metros bajo el agua del Galeón San José durante más de 300 años. Yo soy museóloga y esto me llama mucho la atención porque de pronto el tema de los museos no siempre es la solución a la divulgación de nuestro patrimonio, pero pensemos que se nos ocurre que puede derivar de esta conversación. Si es muy atrevido que yo les cuente a ustedes que en la reserva del claustro de San Agustín, aquí en Bogotá, en pleno centro histórico de la Candelaria entre presidencia y vicepresidencia, reposa calladito y como regañado un poco una estatua de Santander que en su momento fue arrastrada y extraditada en los años 70 del actual campus de la Universidad Nacional. Antes la Plaza Che, que todos conocemos en lo cotidiano, se llamaba Plaza Santander, y en el centro había emplazada una imagen de Santander, una estatua. En ese momento lo sacaron de su espacio, lo arrastraron hacia la calle 26 y Santander nunca volvió a la Plaza Che. Y la Plaza Che ahora todos la conocemos como Plaza Che y nos significa muchas cosas siendo Plaza Che. Yo lo veo cada vez que entro a la reserva y pienso, este pobre aquí arrinconado. Hay cosas en la historia que cambian, que determinan los contextos, pero de todas maneras él fue la persona que en su momento determinó, dio todas las directrices, todo el presupuesto y toda la energía para que se generara la educación pública en nuestros territorios.
Entonces ahora está ya escondidito, un poquito magullado, tiene la cabeza cortada por la arrastrada por el piso, pero ¿qué pasaría con él? ¿Cuál sería un destino digno para él? Que por supuesto no sería volver a la Plaza Che porque ya no es su plaza, ya no es su espacio. Si con un eventual giro político en el cambio de gobierno, nosotros vemos que es válido o qué podría pasar en el escenario de que hipotéticamente en este gobierno se reivindique la imagen de un comandante, de una víctima del conflicto, declarando su sombrero y que de pronto en otro gobierno siguiente, próximo o mucho más adelante en el futuro, llegue otra persona, otros funcionarios que determinen que de pronto tienen que declarar otro sombrero de otra persona, que de pronto no sea de izquierda, sino de muy derecha. ¿Y qué pasaría en el caso de que hipotéticamente nos llenemos de declaratorias que representan extremos ideológicos y llegamos al punto en que declaremos todo y ya declarar las cosas en este volumen y en esta cuantía se convierta en algo de menor valía? Porque eso también podría pasar. Si nosotros tuviéramos la potestad, el apoyo, esta es la última, si nosotros tuviéramos la potestad, el apoyo, la manera de gestionar el presupuesto, ¿qué haríamos desde nuestro escenario particular, laboral o académico para reivindicar, reposicionar y divulgar el patrimonio cultural colombiano? Estas son como las preguntas que, más que preguntas, son los comentarios, las ideas que me rondan la cabeza, porque además una vez leído el libro, claro, que trae unos casos muy específicos, muy interesantes, pues uno se pone a pensar en sus casos y en lo que lo rodea y pues este universo se vuelve efectivamente una cosa mucho más amplia. Entonces, si quieren, comenzamos. Andrés asiente. ¿Quién quiere comenzar? Yo creo que Andrés. Danos la bienvenida y preséntanos el libro. Bueno, entonces acá comienza el burro por delante, diríase. Eh, Perdón, para que lo vean también. Eh, pues les voy a comentar algo muy de ahora, muy de este momento, propio personal, y quizá de pronto eso pueda incidir un poco en los puntos que comienza la profesora Diana a comentarnos y a provocarnos también, con la invitación para el público de que dentro de este diálogo que también vayamos planteando ideas, preguntas, elementos que quieran plantear, pues lo hagan en los comentarios de su Facebook y pues vamos también alimentando la conversación. Lo primero es que yo llevo como 3 días con una gripa tremenda y entonces cuando uno tiene gripa entra en una paranoia, aparte de los síntomas normales, qué sé yo, es tengo fiebre, no tengo fiebre, porque supuestamente si uno tiene fiebre está un poco más que jodido cuando pasa esto de tener estas afectaciones. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de eso de que uno se toca acá, de que uno se mira acá, de que uno cierra los ojos, está pensando, y ya llevo en esas como 2 o 3 días, viene también la pregunta de finalmente cuál es la temperatura que yo tengo y a propósito de cuál es mi temperatura, cuál es mi síntoma autodiagnóstico. Y digo todo esto porque no sé hasta dónde la relación que nosotros construimos con los objetos en clave patrimonial y las dimensiones de las lógicas, de las prácticas y de los procesos patrimoniales que como sociedad tenemos y donde las cosas tienen que apuntar, tienen que vincular, tienen que decir, posiblemente se nos vuelvan una suerte de referente tipo medida de temperatura o de síntoma sobre cuáles son nuestros problemas, visiones, lógicas, expectativas como sociedad. ¿Mm? Se me hace muy llamativo precisamente este tipo de referentes de los qué tal sí, porque aunque sean qué tal sí, pues nosotros, pues aunque no sea algo para afirmar públicamente, y tampoco es nuestra labor, porque no somos autoridad, no somos vocería, pero uno sí piensa en la cabeza que cualquiera de esos escenarios perfectamente puede ser. Y en el término de que el escenario perfectamente pudiera ser, vendría la pregunta, ¿y qué está diciendo del tipo de construcción, de lógica de articulación que a partir de los procesos patrimoniales nosotros empezamos a proyectar como sociedad? Y entonces ese tipo de síntomas nos diría cuál es nuestra vitalidad, cuál es nuestra enfermedad, cuál es nuestro malestar, cuál es nuestro conflicto o nuestra potencia y posibilidad.
Así como está el de el sombrero, que me imagino tendrá que ver con el asunto del sombrero de Pizarro, que se volvió todo un tema patrimonial, o empecemos a ubicar cosas también en clave de la conversación del texto metapatrimonial, algo nos podrá decir el profe Manuel más adelante. Eh, lo que empieza a pasar es que perfectamente puede ser el sombrero, como en otro proceso muy distinto, una entidad que también es baluarte y clave de los procesos patrimoniales y de la salvaguarda del patrimonio cultural nacional, decidió hacer con el, bueno, decidió hacer en relación con una, digamos, una actividad formal, un acto administrativo del legislativo, de hacer una exaltación patrimonial del Carrial Paisa, por ejemplo, ¿sí? Y así como viene pasando, esta situación puede pasar otra y otra y otra. ¿Y qué empieza a decir? De quienes toman decisiones, de quienes ejecutan decisiones, de quienes entran a mediar con públicos, con actores, con interesados, estas decisiones que también tienen una intención, tienen un carácter pues vital, político, por supuesto, ideológico, sin lugar a dudas, ¿sí? Pero que empiezan también a ser parte de esas maneras en que como sociedad y como estructuras inherentes a la sociedad nos manifestamos y van diciendo un poco cuál es nuestra temperatura a propósito de nuestras maneras de ser, de encontrarnos y por ahí mismo a propósito de la lógica patrimonial, reconocernos. Un poquito es eso, ya ustedes, profes, tendrán cosas mucho más interesantes y potentes que decir pues, por acá. Hasta ahí. Listo, Andrés. ¿Quién se anima con esta introducción y estas ideas y estas preguntas? Y además, por supuesto, con todos los conceptos del libro que tienen, que están permeados por las realidades de nuestro manejo de patrimonio en el país. ¿Quién se anima a echarse primero al agua? Manuel. Bueno, pues perfecto. Unas muy buenas tardes para todos. Es un placer estar acá. Es un gusto gigante hablar de este libro. Y es una maravilla conectarlo con estas ideas que Diana nos está proponiendo, que me parecen bastante llamativas, bastante interesantes y incluso desafiantes. Hay muchas de las charlas en las que pues, los ponentes nos mandamos las preguntas antes y uno más o menos va construyendo un guión y sabe cómo responder. En este caso no fue así. Entonces, pues esto lo hace mucho más interesante la conversación que tú nos estás proponiendo. Entonces, pues nada, celebrar estos puntos que tú nos traes. Yo creo que incluso se podría hablar y ampliar, ¿no? Si podemos, no, ahora pues podemos estar hablando de camisetas también o de rematriaciones, en fin, es decir, este campo es muy amplio. Pero me gustaría empezar con unos punticos. Y es primero hablando sobre el concepto de patrimonio mismo. Yo creo que para poder responder a esas líneas que tú nos propones, creo que hay que hacer unas salvedades primero. Y el primero es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio? Uno de los postulados que yo planteo en el libro es que cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando del aparato del patrimonio, de un aparato que se ha consolidado desde principios del siglo XX hasta nuestros días, que ha tenido diferentes niveles en esta trayectoria en el tiempo y que ha tenido diferentes formas de, digamos, estar presente y relacionarse y proporcionarnos también a nosotros mismos relaciones. Eh, Ese aparato hoy en día es un aparato de orden global, es un aparato poderosísimo, es un aparato que además nos implica o nos invita o nos constriñe a tener, digamos que unas lógicas desde lo estético, desde lo epistemológico y desde lo ontológico que determinan objetos y lugares y prácticas. Es decir, acá cuando hablamos desde el punto, desde el filtro, desde el ecosistema o como lo quieran poner del patrimonio, objetos, lugares y prácticas tienen que ser entendidos de otra forma, tienen que ser entendidos bajo ese filtro, bajo ese aparato grande. Entonces, creo que cuando hablamos o nos referimos a estos elementos que tú nos señalas, claro, una cosa sería tomarlos en cuenta por fuera del aparato y otra muy fuerte dentro del aparato. ¿Cuál es el problema de entenderlo desde el aparato? Que el aparato lo que nos da es una versión correcta y una versión incorrecta, una versión autorizada y una versión, digamos, como salvaje, por alguna forma, de entender estas cosas. Dentro de esa pues, mirada autorizada, dentro de esa mirada pues, casi que de discurso de autoridad del patrimonio,
Pues lo que tenemos es que muchos de estos elementos que tú nos mencionas son símbolos. Y precisamente la maravilla de un símbolo es que es riquísimo y que puede ser cargado una y otra vez y circula y produce relaciones y nos construye incluso como sujetos, etcétera, etcétera. Pero desde el aparato mismo tenemos un tránsito de esos símbolos a signos. El patrimonio lo que hace es transformar esos símbolos polisémicos, riquísimos, que pueden ser usados, relacionados, construidos como procesos, a transformarlos en signos. Signos que solamente nos dan un posible significado y además nos convocan, y lo voy a poner dramático, como al tánatos, si se quiere, del fin de la biografía de objetos, lugares y cosas. Dejo por ahí para abrir ahí la conversación. Vale. Alejandra, de pronto, ¿te animas? Por supuesto, Diana. Buenas tardes a todos y a todos los que nos están escuchando desde el Facebook Live. Es un gusto para mí, de verdad, estar en este lanzamiento de este proyecto editorial, de esta realidad editorial más bien, y compartir, por supuesto, este escenario virtual con todos los colegas, con el profesor Emilio, con Manuel, con Diana y, por supuesto, con Andrés Ospina. Yo quería, digamos, como mencionar algo, Diana, esos escenarios del quizá nos pones a pensar muchas cosas, y a mí inmediatamente me conecta con la realidad que vivo cotidianamente. Yo estoy acá en el norte de Colombia, estoy en Santa Marta, en uno de los museos del oro regionales, y que tiene una colección arqueológica bastante importante, y una colección arqueológica de orfebrería prehispánica. Esta orfebrería prehispánica está muy vinculada a estos pueblos, estas comunidades indígenas que vivieron, y ahí hago puntos suspensivos, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero ¿por qué digo que esto es algo cotidiano? Y es porque necesariamente vemos este tema, digamos, de la orfebrería prehispánica o de la relación de las colecciones arqueológicas tan lejanas a los pueblos, que en realidad es una gran mentira. Y eso es lo que yo vivo cotidianamente, porque hay un acercamiento, una relación, una vigencia tan fuerte de estas colecciones arqueológicas en todos los sentidos, hablo puntualmente, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos objetos arqueológicos, estos objetos son esenciales para el cuidado de la ciudad, de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Línea Negra. Está vinculado con unos lugares sagrados de esa Línea Negra. Por tanto, son objetos que tienen una vigencia, que son vigentes, que son reales, que están vivos para estos pueblos indígenas, y que no son meros objetos que están en unos almacenes o que están en unas colecciones de referencia. Son objetos reales, objetos que probablemente se dejaron de hacer, pero que eso no significa que se hayan dejado de usar. Y a eso es que me refiero con mi vida cotidiana, porque, y aquí yo creo que es muy importante ese mensaje que también nos entregan los mamos de la sierra, porque esto han sido conversaciones de hace algunos años, y cómo este Museo del Oro Tayrona, en silencio quizá, ha hecho una serie de trabajos para abrir esos canales, por un lado, pero también para entender qué es lo que significa esos mensajes de los mamos. Y esos mensajes de los mamos vienen hacia el proceso de reconciliación, que pueda que para nosotros sean objetos arqueológicos, para ellos son objetos que cuidan de la Sierra Nevada de Santa Marta y requieren unos cuidados especiales y unos cuidados que tienen que hacerse y alimentarse. En ese sentido, me encantaría poder abrir las vitrinas y llevarme estos objetos para allá, para estos lugares sagrados, y mantener justamente entrar en ese circuito
circuito social, en ese circuito cultural de los pueblos indígenas y en ese cuidado espiritual de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero obviamente, bien lo decía Manuel, una cosa son, digamos, las directrices que tú tienes y otra cosa es lo que pasa realmente en la vivencia del patrimonio. Y en esa vivencia del patrimonio y en ese mensaje también... La vida real. La vida real, exactamente, y en ese mensaje intermedio con los mamos, pues lo que estamos haciendo es justamente mirando cómo los pagamentos suceden acá 4 veces en el año, desde hace 10 años vienen acá a hacer pagamento, pero también cómo el museo se hace cargo de cuidar el lugar sagrado de donde pertenece el objeto arqueológico. ¿Sí? Entonces allí el museo también entra a ser parte de ese articulador, cuidador para estos pueblos indígenas. Y ahí yo creo que está como la fascinación del tema patrimonial y de cómo estos objetos y cómo este proceso de patrimonialización se empieza a deslimitar de toda esa idea esencialista de lo que es el patrimonio per se. El patrimonio, sino esto estamos hablando de muchísimos patrimonios que para unos puede ser un sombrero, para otros puede ser el carriel, pero indudablemente es algo, digamos, que está compartido y que requiere, digamos, ese ejercicio de reconciliación y de unión, tal cual como hemos intentado en medio de las circunstancias navegar por esa patrimonialización institucionalizada hacia vivir esos patrimonios hacia afuera y con la gente. Vale, ¿y Emilio? Bueno, un gusto escucharles. Aprovecho para agradecer el programa de maestría en gestión del patrimonio cultural al profesor Andrés Felipe y bueno, a quienes me acompañan acá, un gusto. Les saludo cordialmente. Estas preguntas que hace la profesora Diana son sin duda eficaces porque son provocadoras. Yo de allí solamente quisiera señalar unas 2 o 3 cosas que me suscitan. Y una tiene que ver pues con que allí se hace visible esa relación estrecha entre patrimonio y poder, muchas veces entendida solamente como que el patrimonio refleja el poder, un poco retomando pues la metáfora del profesor Andrés Felipe, como si el patrimonio fuera la fiebre del poder, pero también me interesa y a tono con el espíritu de esta publicación, indicar el poder, la potencia, para emplear ese término a veces que se ha vuelto el lugar común, del patrimonio mismo y de las materialidades en general. Como diríamos, pues, la agencia del patrimonio. Creo que algunos poderosos reconocen la agencia de los patrimonios y, en consecuencia, pues, los incorporan dentro de los instrumentos del ejercicio de su poder. Ejemplos sobre eso hay muchos. Entonces quiero primero que todo destacar esa agencia de los patrimonios, no solamente como reflejos de, sino que participan activamente en el establecimiento de relaciones de poder. Y en segundo lugar, que es de pronto una ejemplificación de lo anterior, aunque un poco hipotética, es el caso que mencionaban de qué hacer con, por ejemplo, la estatua de Santander, que aparentemente estaría desactivada en el ejemplo que nos pone la profesora Diana. De todas maneras, hay allí una latencia, y creo que esa latencia de que en un momento se reactive su agencia, no per se, obviamente, participación de actores humanos, pero esa latencia está, esa latencia indica parte de esa agencia de los patrimonios e indica algo muy interesante de lo que un autor en alguna época llamó la biografía social de las cosas.
imaginando pues que las cosas tienen una vida, como ensaya el profesor Andrés Felipe en su texto del libro. Y Igor Kopikov imagina una biografía de las cosas. Y me parece muy interesante porque muchas de esas cosas, y en este caso de los patrimonios, y por ejemplo esa estatua de Santander, pero también el sombrero, pero en fin, la estatua, dentro de su biografía, realmente exceden vidas humanas y se vinculan con procesos, tienen unas largas duraciones y a veces parece que desaparecen, pero nuevamente se activan. Y eso exige también tomar con cierta humildad, diríamos, los tiempos de la vida de los humanos versus los tiempos de los patrimonios que generalmente son más lentos, más largos. Y eso para indicar un segundo aspecto, ya para terminar un tercer aspecto, y es la importancia de reconocer los procesos, cómo los patrimonios se vinculan con procesos. En mi caso, me interesa mucho estudiar cómo los patrimonios se vinculan con experiencias de espacio y tiempo, sentidos de patriotismo, sentidos del origen, pero también incluso sentidos del devenir, del futuro, en clave de procesos. Que no es conveniente es que en las relaciones entre patrimonio y poder, quienes detentan el poder determinen según sus pareceres y gustos la suerte de lo que son procesos. Es decir, esto no se puede manejar de manera coyuntural. Esto es un tema de procesos. El país debe caminar en esa dirección de reconocer que esas prácticas, esos patrimonios, hay que verlos como asuntos de país, no de momentos coyunturales. En esa lectura, por ejemplo, yo pongo mucho en clases y en debates el escenario de la señora Manuel. No, dale. Quería decir una cosa Manuel, frente a ¿vas a lo que decía preguntar algo? Emilio, ¿Vas a pero decir algo? sí, quería decir una cosa Dale. frente a lo que decía Emilio, pero no te quiero interrumpir, ¿no? Entonces dale, por favor. No, dale tú, porque yo es que ya sigo con otro tema. Dale. Bueno, no, es que quiero hacer énfasis en dos puntos que menciona, en algo que menciona Emilio y en algo que menciona Alejandra, que yo creo que es fundamental también poner acá como sobre el tapete. Y es que indiscutiblemente esa relación entre patrimonio y poder es una relación estructurante del concepto de la idea misma que está ahí detrás. Y es que a veces yo creo que se nos olvida que el patrimonio, pues, y este aparato que le deviene después, tiene, como tú bien decías, en términos de esas relaciones de espacios y de tiempos, tiene un lugar un lugar muy específico desde donde se empieza a hablar del patrimonio y un momento muy específico en cuanto este concepto empieza a funcionar y a crear estas relaciones. Porque terminamos es, claro, naturalizándolo y dándole un estatus de verdad, además absolutamente como transversal y fortísimo, pero se nos olvida que esto deviene pues de una Europa que está gestando un proyecto moderno, de una Europa que está construyendo unas promesas sobre, pues, ontológicas, epistemológicas, sobre la ciencia, sobre la democracia, etcétera, etcétera. Y el patrimonio no está por fuera de esas promesas. De hecho, es una de esas grandes promesas modernas. Está ahí condensada en ese imperativo patrimonial y en las relaciones que de ahí se desarrollan. Y en esa medida, yo creo que es interesante como tratar de pensar el concepto por fuera del concepto mismo, que es un poco lo que interpreto. Alejandra nos transmite con esta idea de llevar a esos objetos que hacen parte de la colección por fuera del museo mismo, o de generar otras relaciones con las personas, digamos, que pueden sentir una conexión emocional, una conexión, digamos, como de muchos otros órdenes, por fuera de esos criterios de valoración decimonónicos del patrimonio sobre estos objetos en particular. Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy interesante de pensar digamos, esa materia prima del patrimonio desde fuera mismo de estas dimensiones del aparato
que indiscutiblemente el aparato desde siempre va a estar condicionando esas relaciones de poder que están ahí presentes. Incluso si uno está por fuera y quiere tratar de ejercer algún tipo de resistencia frente al patrimonio mismo, cuando se mete ahí, esas relaciones también están demarcadas por esa verticalidad y por esas latencias ondas de esa relación que señalas entre patrimonio y poder, que me parece tan fuerte. Y yo creo que también son bien complicadas porque pues son esos ejemplos que Diana muy bien pues nos comparte y nos dejan a todos un poco como, ok, es que esto está sucediendo en el día a día, esto no es una cosa que esté lejana a nosotros, sino que hace parte de las discusiones que se tienen en múltiples niveles en la contemporaneidad. Iba por ahí, querida Diana. Disculpa la interrupción. Tranquilo. Está muy bien, no te preocupes. En ese escenario, digamos, del ejercicio del poder a través del patrimonio, digamos, dentro de la emocionalidad que permea todas estas tareas, estos momentos de divulgación, de investigación, de catalogación, todo lo que rodea como el trabajo grueso con patrimonio, en este momento, por ejemplo, es inevitable pensar que aunque existe desde el sistema de Naciones Unidas una UNESCO y unas directrices que ayudan, digamos, a salvaguardar en una escala mayor los patrimonios, inclusive llegar a pensar que en este momento de conflicto, por ejemplo, en Irán o lo que ha pasado en Palestina, que exista ese escudo azul que se supone que protege el patrimonio en el marco de los conflictos armados, no esté funcionando. Que se hayan borrado ciudades, monumentos, mezquitas, un montón de escenarios que supuestamente tenían ese blindaje, también conmueven nuestra emocionalidad. Cuando trabajamos en patrimonio y pensamos en procesos, pensamos en contextos, también pensamos en sentimientos. A mí, por ejemplo, esto de la espada de Bolívar me llenó de emoción, yo no lo puedo negar, en ese momento me pareció una locura parar una transmisión, pero pensé que también era una reivindicación de lo que significa para algunas personas, algunas comunidades, en un contexto, en un momento histórico de referencia, pues un objeto, y que entonces ese patrimonio material tenía un sentido y que el trabajo que nosotros hacemos tiene una razón de ser y tiene una valía, digamos, muy importante. Cuando hablamos del libro, y aquí se los muestro porque yo lo tengo, y es de lectura de todas las personas que nos están viendo y por referencia de muchos más, de públicos más amplios, pues yo me encuentro con que hay un montón de casos, de perspectivas, de miradas, y que es infinito el tema del patrimonio y que así como ahorita hablamos de tantos casos, el libro consolida unas miradas muy ricas, muy completas y muy complejas, y eso ya de entrada lo hace interesante, independiente de la perspectiva que nosotros tengamos más tradicionalista, más contemporánea, más de colonial del patrimonio, todos nos podemos ver reflejados en el libro y vamos a encontrar ahí algo que nos mueva y nos conmueva. Con respecto al libro en particular, ustedes que son coautores y que se dieron a la tarea de hacer su texto y de compartirlo y de discutirlo y para al final pues tener el documento como tal, ¿qué sensación les deja la tarea que hicieron y ya ver como el compilado de cara a los públicos que puedan estar interesados? Eso es como tener un hijo, pero ustedes tuvieron un hijo en grupo, ¿cómo es eso? ¿Quién empieza? Alejandra. Alejandra que se está riendo. No, yo sonrío más bien. Bueno, yo creo que voy a mencionar como dos cosas que para ir puntualizando en lo que, digamos, como en mi propuesta en el libro, y tiene que ver justamente con esos esencialismos de los cuales hablaba Manuel y Emilio hace un momento, de qué es patrimonio, y bueno, tú también, Diana, lo mencionabas ahorita con estos estándares de la UNESCO, ¿no? Esto es como una suerte de checklist, cumple o no cumple los requisitos y está declarado o no declarado patrimonio, ¿no? Pero el tema va mucho más allá y por eso quiero, digamos, volver al caso de acá de la vigencia de esta colección arqueológica para ir aterrizando en el tema del artículo, la propuesta del artículo que tiene el libro. Por un lado, digamos, en el caso de acá de la Sierra Nevada de Santa Marta hay una cosa maravillosa que a mí de verdad me causa mucha impresión,
y es que claramente tenemos una colección arqueológica amplísima, de una colección de orfebrería, y es metalurgia, y son aleaciones de Tumbaga, y es oro y cobre, y bueno, en fin, y tenemos una fascinación por la orfebrería infinita, o sea, todo es el oro de nuestros ancestros, el oro de nuestro pasado, el oro de nuestros indígenas, se llevaron el oro, pero cuando tú empiezas a trabajar esa vigencia o ves en la vida real esa vigencia, resulta que no es el oro, son las tumbas, son los líticos. Aquí le hacen pagamento es a las tumbas, a los líticos, no a la orfebrería. A la orfebrería, por supuesto, pero hay una atención importante de todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos cuentas de collar, que son hechas en minerales como, minerales de roca. Un segundo, por favor, qué pena con ustedes. Minerales de roca, de ágatas, qué pena, la llamada, de cornalinas, y son objetos absolutamente maravillosos. Hay una tradición lapidaria impresionante en la Sierra Nevada de Santa Marta, y desde aquí, incluso con análisis de procedencia de estos materiales, hay unas redes de intercambio gigantes con estas piezas. Y esta es la materia prima para los pagamentos y las ofrendas que hoy en día activan y trabajan los lugares sagrados. Esos son realmente los materiales que más le interesan a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque traen aseguranzas, porque traen unas memorias, estos minerales, estos líticos, y esas memorias son las que tienen esa información que permite esa comunicación incluso subterránea, que comunica también el mundo de arriba, y eso es lo que realmente cuida, porque es que el lítico es el vehículo por donde transita o ayuda a transitar todos estos cuidados espirituales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y todas las personas que trabajamos en patrimonio estamos como locos divulgando la orfebrería y haciendo un énfasis muy fuerte en la orfebrería, porque es realmente lo que nosotros desde la arqueología vemos, lo más importante. Y eso vengo y lo empiezo a transitar, ya ir puntualizando en cuál es la propuesta del artículo. Hace también, adicionalmente a esta suerte de denuncia, no pongamos tanto la atención en la orfebrería, también hay una diversidad de materiales que son interesantes para muchos pueblos indígenas. Así lo es esa cultura material que asumimos que es indígena, pero ¿qué tal que fuera colonial? ¿Sí? Y eso a mí me parece muy interesante en el caso de la conformación de colecciones arqueológicas que tienen que ver con todo, esas colecciones arqueológicas que tienen que ver con ese trabajo de los metales en el siglo XVI y en el siglo XVII, cómo se empiezan a conformar esas colecciones arqueológicas. Solamente para mencionarlo, hay en el país hay alrededor de unas 12 áreas de orfebrería, y tiene unas características muy especiales. Esas características han servido para determinar qué es y qué no es arqueológico, qué es y qué no es prehispánico, ¿sí? Entonces, en el ámbito de todo lo que pudo pasar y todo lo que pudo traer ese momento de contacto en el siglo XVI con la llegada de europeos, con la llegada de otros pueblos indígenas que venían del sur, pero que también venían de la Baja Centroamérica y de México, aquí al nuevo Reino de Granada, especialmente el altiplano cundiboyacense, eso fue una explosión de saberes, una explosión de diversidades culturales y una explosión de ensayos en temas metalúrgicos. Y desafortunadamente las lecturas que tenemos en las conformaciones de colecciones arqueológicas no entran en el ámbito, no entran en el espectro de análisis de cómo se conforman las colecciones arqueológicas. Y eso es un poco la discusión y es un poco lo que propone este artículo. Este artículo es un trabajo de fuentes, sobre todo de revisiones documentales, para entender qué es lo que está pasando con eso, lo que después se llamó laterocidios,
pero sobre todo pone, y espero que así lo sea, pone el dedo en la llaga al llamar la atención de cómo las colecciones arqueológicas deben pensarse también en criterios desde lo híbrido, desde la mezcla, desde lo colonial para entender estas colecciones. De lo contrario, estamos descartando objetos maravillosos que no están en coherencia con esos estilos que se han hablado durante años y que han conformado lo que hoy conocemos como esas orfebrerías, áreas de orfebrería prehispánica acá en Colombia. Eso es un poco la propuesta del artículo. Emilio, cuéntanos cómo fue tu ejercicio en esta copaternidad, por favor. Gracias. Pues no, fue un momento muy oportuno y en efecto fue copaternidad, porque no solamente porque con quienes están aquí y otros autores del libro coincidimos, sino porque en nuestro caso con el profesor Diego Herrera escribimos este capítulo del libro sobre patrimonios híbridos, el futuro de los patrimonios. Y fue oportuno, repito, porque acabábamos de formular una serie de recomendaciones para lo que sería el Plan Departamental de Patrimonio Cultural de Antioquia. Estábamos tratando en ese momento de formular unos lineamientos generales acerca del concepto de patrimonio y de sus relaciones con economía, política, y entonces cuando nos invitan a hacer parte de esta iniciativa, pues teníamos ya pensados como unos grandes temas que sirvieran como para la producción de esos lineamientos. Entonces, creo que eso también fue la oportunidad para que ese texto sea una posible fuente de consulta de quienes estén interesados en lo que allí denominamos el futuro de los patrimonios. Generalmente el concepto de patrimonio se ancla a épocas pasadas, incluso anticipadamente pasadas, como si todo lo que estuviera ocurriendo en este preciso momento tuviera que legarse a la posteridad, que es un gesto muy particular de nuestras sociedades contemporáneas. Queremos volver incluso el futuro prontamente un pasado, y esa relación con los tiempos futuros del patrimonio nos interesa mucho, y sería muy importante que quienes en este y en otros espacios están encargados de las políticas públicas en materia de patrimonio, sea natural o cultural, pues estén enterados de esa relación entre patrimonio y procesos de larga duración, y entre patrimonios y espacios, porque la propuesta en la que nos basamos es la de que los patrimonios son como los cronotopos, que son unas figuras literarias que articulan espacio-tiempo de manera muy poderosa. Y también, para terminar esta breve mención al texto, nos interesa explorar la categoría de patrimonios híbridos, pues porque todos los dispositivos discursivos de lo que es patrimonio agenciados por la UNESCO, en una suerte de geopolítica del patrimonio que Colombia ha copiado de manera más o menos acrítica, en algunos momentos más que en otros, pues para efectos analíticos ha separado que lo material de lo inmaterial, que lo natural de lo cultural, que lo arqueológico de lo histórico, un poco lo que plantea ahora la profesora Alejandra, pero el concepto de patrimonios híbridos tal vez nos permita tener una gestión más integral de los mismos, y concretamente, por ejemplo, para la gestión del patrimonio, en pensar en declaratorias múltiples o declaratorias híbridas, en las cuales salvaguardar o proteger, dependiendo del tipo de patrimonio, puedan ser acciones integrales, no más de separar, sino de integrar, y de integrar a procesos sociales contemporáneos. Gracias. Manuel.
Sí, pues, Pasas a al ver, tablero, por favor. muy bien. Mi contribución a esta obra tiene que ver con, o bueno, está construida en 3 niveles, va de lo general a lo específico. En un primer momento, como es más general, pues hablo un poquito, pues, no sé, sitúo la discusión en términos del patrimonio y sus trayectorias, el patrimonio y sus cronotopos, usando la expresión de Emilio. En un segundo momento, digamos, de forma ya un poco más específica, me centro, llevo la discusión a los inventarios de patrimonio mueble, específicamente de esculturas y monumentos en el espacio público de Bogotá. Hablo de los 3 momentos que ha tenido esos inventarios. Y finalmente, la discusión cae sobre, digamos, esta escultura de Jiménez de Quesada, que fue derrumbada en el 21, en el marco de las protestas sociales, y como hoy en día ha tenido una musealización de ese objeto, que es lo que se ha dado. Entonces voy de lo general a lo específico, y pues esa es la excusa para discutir un poquito pues, sobre el patrimonio y sobre lo que está detrás de estos objetos, en particular de los monumentos. Y como los monumentos, pues en sí mismos, un poco tienen esa idea de símbolo que, digamos, que se puede cargar fácilmente de sentido, y eso es una maravilla de todos los símbolos, pero que al entrar dentro del aparato devienen signos y por lo tanto unifican su forma de significación, y que en últimas terminan mitologizándose, y con esa mitologización pues lo que tenemos es el fin de su biografía, si se quiere volver a traer a Copito. Ahora, me parece chévere es también, pues aparte del libro, pues las discusiones que se plantean y que tú nos presentas, digamos, con estos ejemplos tan interesantes, pues para discutir. Y yo haría énfasis también en lo que señala Emilio y en el artículo pues, que nos presenta, y es que sí hay que llevar la discusión de los patrimonios hacia unos territorios nuevos, hacia unos territorios híbridos, hacia unos territorios que sean un poco sacrílegos frente a ese armazón de categorías administrativas que pues en última solamente le sirven a los grandes burócratas del patrimonio, pero no a las personas. Está bonito ponerlo en clave de patrimonios híbridos, patrimonios vivos, patrimonios que generan otras relaciones. Y ahí haría énfasis en una cosa, y es que esos patrimonios, por sí mismos, digamos, pues como que se agotan ahí en el aparato patrimonial. Pero si ese patrimonio es el caballito de batalla para incluir muchas cosas que estas colectividades nunca han tenido, pues me parece que el patrimonio, es decir, direccionado y encaminado a conseguir cosas que tradicionalmente pues, no se tienen, o que uno pensaría que los estados deberían garantizar siempre, pues creo que está bien usar el patrimonio como caballito de batalla para que se meta ahí en otros dominios. Y cerraría con 2 ideas. A mí me parece chévere, y también con la invitación que nos hace Emilio a pensar en este patrimonio del futuro. Yo, no sé, me gustaría explorar más la idea de pensar un patrimonio posthumano, si se quiere. Un patrimonio donde las relaciones no se basan solamente en esa centralidad que le hemos dado al sujeto, y por lo tanto los criterios de valoración estén allí solos, sino precisamente a la hibridez que nos da estar unos, digamos, en lugares, con objetos, con otro tipo, digamos, como de formas de enunciar, o desde dónde poner los acentos del patrimonio, para salirnos también como de esa imagen también del tiempo, porque claro, yo siento que ese afán de preterizar todas las cosas es también un afán como por ponernos en un bucle eterno, donde siempre estamos como en el post-siemprismo, en un tiempo que siempre sí mismo. Es un tiempo que no tiene principio y no propone ninguna cosa, porque está ahí, es un tiempo como extrañamente detenido. Entonces, va por ahí la contribución del libro. Gracias, Manuel. Bueno, si Andrés me lo permite, yo quisiera cerrar como con una pequeña reflexión a partir de esto que hemos podido compartir en este momento, en este
breve relato co-construido, y es lo siguiente. Seguramente yo me imagino que el libro surge de una conversación. Andrés se sentó, habló con algunos, se le ocurrió alguna cosa. Andrés como compilador y como editor, además de su propio texto, que está incluido dentro del libro, y se junta con alguien que le dice a alguien, y ese alguien le cuenta a otro alguien, y todo es una conversación. Y el producto final de esa conversación, pues efectivamente es la publicación del libro. Pero qué rico pensar que el libro no termina siendo el libro simplemente, sino que además en esta presentación del libro tenemos otra conversación, y que además cada persona que lea el libro, a partir de lo que lee, del artículo que más le gusta o con el que se siente más reflejado, más relacionado, va a desencadenar otra conversación. Mucho del trabajo en patrimonio resulta, se mete en la conversación. Y yo creo que nosotros como custodios de patrimonio, como interesados en el patrimonio, enamorados o decepcionados, despechados del patrimonio, siempre podemos recurrir a la conversación para poder seguir dando lora y poder seguir trabajando en clave de patrimonio. Yo les agradezco mucho a ustedes su participación. Tuve la fortuna de conocer el libro y de leerlo, lo recomiendo profundamente. Y los invito además que en la vida cotidiana y encontrémonos y tomémonos un café y sigamos conversando en tono y en clave de patrimonio. Muchas gracias. Señor, ¿qué pasó, Manuel? No, es que a mí me gustaría sumarle una preguntita, ya que estamos todos acá y nos quedan unos minutos. No, porque es que claro, estamos hablando de estas materialidades, pero no hemos, pues no sé, me parece muy válido que pues, preguntarle a Andrés, a Emilio, a Alejandra, a ti, cuáles son esos objetos que son significativos, que son memorables, que construyen relaciones significativas en sus propias biografías y con los cuales cargan, no sé, pues, ¿cuál es ese que te da sentido? Que puede ser una pregunta muy chévere. Uy, nos pones contra las cuerdas. ¿Quién quiere comenzar? A Emilio le brillaron los ojos con la pregunta. No, yo diría que empieces tú, querida Cuéntale. Diana, que nos has dado palo ahí con las preguntas. ¿Yo? A una fustigación mínimo otra. Oye. Eso sí es lo necesario. Bueno, yo tengo un problema desde chiquita que les voy a confesar. Y es que yo creo que tengo alma, no sé si de museóloga, amigas, o de acumuladora, no sé. No, el psiquiatra todavía no me ha logrado ayudar a descifrar esto. Pero pues mi casa, se imaginarán, es un museo. Mi cartera, mi mochila en lo cotidiano es un museo. Entonces yo tal vez no podría decirte muy fácilmente qué objeto. Tengo un especial fetiche y desde los 9 años lo reconozco por las gafas. Yo me operé los ojos y podría no usar gafas, pero siempre tengo que tener gafas. Entonces siento que es como mi escudo, que es como un toque, que tiene algo que para mí es muy, muy relevante. Yo creería que el objeto como con el que juego cuando estoy nerviosa, como que el que me quito, el que me pongo, el que me cambio, el que va incluso con las etapas de mi vida, de la presbicia, por ejemplo, ahora, y de la moda, son las gafas. Es algo que me define y creo que tendría ahí como su toque casi de declaratoria patrimonial y de sello personal. Pero me corchaste. ¿Quién quiere decir el suyo? No, yo me animo, qué pregunta tan bonita. Además, yo tengo tarritos. Sí. Tengo tarritos. Tengo muchos tarritos. Siempre hay tarritos y tarritos alrededor mío. Son tarritos llenos como de aceiticos, esencias, cositas así. Y esos tarritos se van desocupando y los tarritos no van a la basura. Los tarritos los guardo. Entonces tengo una diversidad grande de tarritos de diferentes tamaños que ya no sé ni siquiera qué hacer con ellos y dónde guardarlos y qué hacer. Pero lo que me gusta con estos tarritos es que cuando yo saco mi cajita de tarritos, los abro y todavía conservan el olor.
Entonces lo abro e inmediatamente esto me activa algo que ocurrió, o una persona, una situación o un lugar. Entonces es es que si pues ya no pueden ver la parte de adelante de mi escritorio, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarritos diferentes con diferentes esencias. Entonces, y mi casa también está igual, y está la cajita de los otros tarritos, mi mochila tiene, en este momento mi mochila tiene 2 tarritos más, entonces eso me evoca olores y momentos de toda naturaleza, y me gusta recordar a partir del olor de los tarritos. Emilio. Bueno, sí, es una pregunta graciosa. Quedan unos segundos. Yo tengo pues relaciones con los objetos muy estrechas, porque primero que académico y todo fui artesano, y espero volver a hacerlo algún día, de tejidos, de telares. Con eso me gané la vida para estudiar. Pero hay unos objetos en particular que tengo aquí además detrás de mí, que son los sombreros. Me parece una maravilla que uno pueda simular una sombra o simular algo que le cubre cuando llueve. Y ahora, como ustedes ven, necesito cada día más de ese sombrero y de esos sombreros. Esos son mis objetos. Andrés, no nos dejes solitos. Pues esas preguntas que son, como dijo Emilio, las graciosas, son las capciosas y además son las desastrosas, porque como hace uno para responderlas de la forma más completa y honesta. Eh, Berraco, porque ustedes decían algunas cosas ahorita muy interesantes que podría yo como sintetizarlas en términos de que el objeto siempre trae consigo deseo, ¿no? A propósito de algo que Manuel decía ahorita, que es como esos artefactos no sé, de nuestros tiempos modernos, de nuestras intenciones políticas, y a propósito del patrimonio, ¿qué más intención política del patrimonio como una idea de lo romántico, ¿no? Y todo lo que implica ligarse a ella, por lo menos desde la construcción que hemos hecho con los objetos, a propósito de desearlos. Y les digo todo esto es simplemente para decirles que es que no tengo. O sea, si uno se pregunta qué es lo que real o genuinamente desea, pues entonces, ¿sobre qué objeto yo puedo situar ese deseo? La única cosa que yo les podría decir, que a los más cercanos míos yo les comparto, es que yo no sé, por ejemplo, el día que a mí me haga falta el gato, que ya compartimos como un montón de cosas, ¿qué hacer con esas cosas? Porque dormimos en la misma cama. Mi sofá es el sofá del man, ¿sí? Ya lo tiene personalizado. Un montón de cosas que del espacio mismo se han habituado a él, que el día que él, puede ser que él falte yo antes, pero si falta él antes, en comillas, una conformación natural del tiempo, yo no sabría qué hacer con esas cosas, porque obviamente me vincularían con el personaje. Entonces mire que finalmente lo que puedo decirles es que el objeto es deseo, pero a propósito de lo que uno desea, mire que el objeto está como complicado. Pero además, para quienes somos tenedores de gatos, sabemos que nosotros somos objetos del gato. Nosotros somos su accesorio y su ama de llaves, pero ellos son lo que son. Chévere, somos cosas que hablamos e interpelamos. Wow. ¿Qué podrían decir los contemporáneos de esto? Ve. No, pues desde acá en clave como de la colección, pues también les confieso que tengo una inclinación a la acumulación tal vez de algunas cosas, y unas colecciones una gotita absurdas. Bueno, yo no sé, tampoco estaba pensando en una respuesta antes de formular la pregunta, pero colecciono, tengo una alcancía imposible con esas moneditas de 50, las chiquitas, las que nadie quiere. Entonces ahí estoy haciendo como mis esfuerzos tal cual para el momento en el que me pensione. A ver si encuentro ahí un respaldo financiero.
de alguna forma. Entonces esas moneditas, también colecciono los corchos de los vinos, bueno, pues uno, pendejadas ahí que terminan poniéndose. Entonces yo creo que igual es en esas pequeñas cosas, igual también como en el acto de la colección, ¿no? En el gesto del coleccionar, en esa búsqueda, en ese deseo que dice Andrés, creo que es donde está como el sentido de, bueno, ya del objeto que entra dentro de esas colecciones personales. Bueno, muchas gracias por tu respuesta y por la pregunta. Nos pusiste a sudar aquí un poquito. Bueno, yo me quedo aquí con mis gafas, que es lo primero que me pongo en el día y lo último que me quito en la noche. Y pues nada, de verdad, hay que conversar, hay que seguir conversando y construyendo este tipo de espacios más allá de lo profesional. Eso es importante para todos y para nuestro ejercicio y nuestra vida diaria. Muchas gracias. No, a ustedes mil gracias. Recordarle a la audiencia que queda el enlace para descargar el libro. Y muchas gracias a todos y a todas. Qué bonita manera de contarnos. Gracias por la invitación.